Bueno, doctor Clavero, muchas gracias por visitarnos en Pueblo Regional. Hace poquito que asumió su cargo como defensor, precisamente regional también, y está bueno que la gente lo conozca y también sepa cuál es su función o cuál será su tarea en ese lugar. Bueno, ante todo, Norma, muchísimas gracias por convocarme. Encantado de estar en esta casa de Pueblo Regional. Y bueno, la tarea de fiscal regional, la verdad que no deja de uno pensarla como una tarea ardua, porque lo venimos significando. Son 37 las localidades que tenemos a cargo en la región, no solamente las que abarca el departamento General López, sino 6 más que corresponden al departamento Caseros. Y lo que pretendemos es al menos estar presentes de alguna manera u otra en cada una de las localidades, trabajando con los presidentes comunales, con las problemáticas que cada uno de los presidentes comunales, porque, a ver, alguien dijo por ahí una vez y me quedó mucho esta frase, el primer mostrador donde la gente va y se queja es la del presidente comunal, la del intendente, y bueno, son ellos los que seguramente detectan primero alguna problemática y por supuesto problemáticas que atañen al Ministerio Público de la Acusación. Hay muchas, sobre todo siempre resaltamos una que atraviesa del norte al sur de la provincia, del norte al sur de la Argentina, de este a oeste, que es la del flagelo de la droga. Y por supuesto todos tienen problemáticas de este estilo o de otras, y bueno, estamos tratando siempre de trabajar con las autoridades locales en este sentido. Lo positivo es que usted se encuentra con un buen equipo de fiscales. Yo diría que prácticamente están cubiertos todos los cargos. Nos quedan muy poquitos, que obviamente nos va a venir muy bien para reforzar determinadas áreas, pero es cierto, tenemos una nómina de fiscales muy aceptable, y además que en el desempeño de cada uno de ellos hemos verificado que vienen haciéndolo muy bien. Estamos con una planta de personal que, por supuesto, siempre quisiéramos más, pero por lo pronto, la verdad, podemos dar respuesta con las últimas incluso estadísticas que tuvimos cuando cerramos o hicimos la presentación del informe con el doctor Matías Merlo hace poquito tiempo aquí en Venado Tuerto. Así que, bien en cuanto a los recursos que tenemos y contamos en el Ministerio Público de la Acusación. Ha habido modificaciones en lo que refiere al proceso, pero también a la situación penal en general, ¿no? Uno diría el fuero, porque se está poniendo especial énfasis, vemos, en algunos delitos, en algunas circunstancias, pero todavía no vemos que esté acorde, y esto sí se puede apreciar muy de cerca, la infraestructura ya en recursos materiales, para contener por lo menos las personas que están inmersas en un proceso. Sí, entiendo lo que usted me dice, que tenemos Vemos 8 o 9 audiencias por día. Sí. Yo no sé si todas esas personas que quedan detenidas, que la mayoría por otra parte quedan en prisión preventiva, por lo que apreciamos, ya sea por un juicio abreviado, ya sea por una audiencia que se dio en ese momento y correspondía, pero uno dice, ¿dónde va toda esa gente? Hay una parte para que la gente lo conozca, bueno, de hecho se están haciendo ampliaciones en lo que hace a la unidad penitenciaria de Piñero. Muchos de los presos o ya condenados de nuestra región terminan alojados como internos en la unidad carcelaria de Piñero, otros a veces en unidades de detención en Rosario y muy pocos en Coronda. La gran mayoría de presos preventivos, como todos saben, corresponden con la alcaidía de Melincue, y además hay una política desde el Ministerio de Seguridad en que las comisarías no pueden tener alojados por cuestiones de seguridad y también para abocar personal policial a la prevención, más que nada. Son cuestiones que obviamente
la ciudadanía nos exige de algún modo tener un nivel punitivo alto, pero bueno, también es cierto que se hace necesario acompañar con infraestructura para alojar la mayor cantidad de presos preventivos. De hecho, los números en estos últimos años siempre han ido creciendo, han ido creciendo. Bueno, ahí es cuando uno se pregunta, en cuanto a las políticas del Estado, si bien no son las que le corresponde al MPA, pero sí tiene que ser fuente de consulta, supongo, en qué invierte el Estado, ¿no? Invertir en cárceles, uno desearía que no fuera eso lo que habría que hacer. Y lo más grato seguramente es hacer escuelas, hacer puentes, hacer carreteras, hacer otro tipo de infraestructura, pero son sumamente necesarios. El gobierno de la provincia las está haciendo. Ustedes saben muy bien que dentro de poco se culminan las obras de lo que se llama la cárcel El Infierno, que va a tener una capacidad para más de 1.300 internos de ahí alto van a ir perfil, de alta peligrosidad. De alto perfil, con lo cual muchas de las plazas que se están ocupando ahora por este tipo de sujetos, de personas, que van a ir a este nuevo sector de Piñero, seguramente van a descomprimir y van a dar la posibilidad de que otros internos se alojen donde están estas personas allí. Bien, damos vuelta un poquito a la página y volvemos a la Fiscalía y a las políticas de esta Fiscalía. Usted justamente hace poco tiempo salió un comunicado, la semana pasada o esta semana, no recuerdo, donde habla de una reorganización interna y reasignación de tareas o creación de unidades fiscales con reasignación de tareas. Nosotros creemos fundamentalmente, Norma, que el delito tiene sumamente vínculos o relaciones en la dinámica del delito. Sabemos muy bien que en muchas ocasiones se roba para comprar sustancias y que de hecho luego lo que se roba se vende para eso, para que luego termine ese dinero en manos de el dealer o el que vende droga, o además el que vende droga recibe el televisor robado o la bicicleta robada y la paga con sustancia. Todo esto que termina siendo un círculo vicioso del delito o una microeconomía del delito, nosotros creemos que podemos focalizar la investigación en este tipo de información y nutrirnos de información para incluso empezar a delinear una política de persecución criminal que nos permita también, ¿qué cosa? Empezar a identificar aquellos casos que los autores no están identificados. Casos como, por ejemplo, lo que le llaman en la jerga policial el escruche, que es cuando te roban cuando vos no estás en tu casa. Por lo tanto, muy difícil. Que a veces, si no hay una prueba fílmica o algo por el estilo, se hace muy difícil la individualización del autor de ese hecho delictivo, y es por eso que hemos puesto en ese esquema de trabajo 3 personas, 3 fiscales que entendemos muy comprometidos con su labor, que sabemos que son de las personas que van hacia adelante, y como lo es el doctor Iván Raposo, Mayra Buletic y Luis Layoia. Y hemos propuesto también hacer una rotación de funciones en relación a esto. Creemos que la información que maneja el doctor Raposo desde microtráfico y a su vez Luis Layoia perteneciendo a la unidad especializada de lo que es propiedad, conjuntamente con Mayra Buletic, que ahora va a estar a cargo de todo lo que es NN, que son autores no identificados, que son estos casos en los que... Hay que investigarlo más finamente, ¿no? Hay que interrelacionar la información, porque si cada uno trabaja su caso a caso, tal vez hay información que si no la comparte... Claro. No se sabe el origen, o por lo menos el punto de unión. Exactamente, y creemos que de esta manera nosotros nos van a empezar a permitir tener otro tipo de resultado en la persecución penal, y estamos tratando de eso. Ya comenzamos con una experiencia que nos ha dado muy buenos resultados, que es el intercambio de información con la Fiscalía Federal.
la que tiene a cargo Federico Reinares Solari, Daniela Giorgi y Rocío Estrada. Y este trabajo que comenzamos a profundizar en el intercambio de información, si bien obviamente no podemos ventilar todavía en qué nos da resultado, pero vemos que hay avances en investigaciones muy interesantes, muy importantes, y que si no lo hacemos de esta manera, no podemos cumplir con lo que nos pide el vecino, concretamente, que es que los delincuentes estén presos. Doctor, diría que también en una vista muy superficial, la mayoría de los casos que concentran la atención del MPA, las investigaciones, tienen que ver con el microtráfico, al que vemos que se apunta con mucho cuidado, y también a lo que serían los abusos o violencia de género. Bueno, para eso también hay en Venado Tuerto una unidad fiscal especializada, conformada por la coordinación de la doctora Florencia Chapapietra y dos fiscales, Luciana del Greco y Débora Valentín, que tiene que ver con el abordaje, la necesidad del abordaje en razón de la cantidad de casos que tenemos que atraviesan la violencia de género, tanto como abusos sexuales, como obviamente también hechos de violencia que le podemos decir intramuro, intrafamiliar, que tienen por víctima a mujeres. Concretamente, esta unidad también tiene una ardua tarea en la persecución penal de todo este tipo de delitos. Y en el resto del territorio, Norma, también hemos tenido una experiencia muy positiva que vamos a tratar de replicarla en otros lugares, en otras unidades fiscales, que es la de Rufino. Allá en Rufino, tanto la doctora Flori como el doctor Menéndez han hecho una distribución de trabajo por especialidad. El doctor Menéndez por delitos de la propiedad y la doctora Flori en género. Y esta especialidad nos ha brindado comparativamente números muy positivos en razón del resto de las unidades fiscales, que generalmente son muy parecidas, tal vez hay alguna que tenga un poco más en razón de la densidad poblacional que hacen a su territorio, pero queremos ver cómo funciona en el resto del territorio. Si esto de la especialidad nos trae mejores resultados en cuanto a calidad de trabajo y en cuanto a cantidad también. Claro, hay que ver también, seguramente, y lo vimos en estas estadísticas que usted mencionaba, la cantidad de causas en las ciudades más pequeñas o las unidades fiscales más pequeñas es menor y seguramente se puede trabajar con mejor calidad, más allá del empeño que pongan los fiscales en cada uno de los temas que le corresponden. Por supuesto, y aparte, ya cuando conocen que tal o cual fiscal se encarga de ese determinado delito, vemos que la cercanía de la población, del vecino, es otra. Claro. Entonces, queremos ver si esa experiencia también nos da resultado en el resto de las unidades fiscales del interior. Lo que nos queda y que lo último que se incorporó al MPA, y vemos que también con alta demanda anteriormente justamente por preservar a quienes eran los imputados o los protagonistas del delito, no se tenía tanto conocimiento, pero ahora sí se ve mucho también trabajo con menores. Sí, es cierto. Y va a haber más, porque baja la edad de imputabilidad. Y va a haber más a partir del 5 de septiembre, cuando se implemente la nueva ley de responsabilidad juvenil. Así es. Seguramente, atento que baja a 14 años, la edad de imputabilidad, posiblemente lo haya. Igualmente, hay un trabajo muy notable, distinguido con relación al resto de la provincia, en que desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal en nuestra provincia de Santa Fe, Norma, se han generado muchas audiencias en el ámbito de la responsabilidad penal juvenil con menores no imputables, pero que se los trae ante el juez para que el juez aplique medidas socioeducativas. Esto es propio mérito de la doctora Marianela Montemarani, que de hecho incluso
se ha cuestionado, digamos, de llevar incluso hasta un recurso extraordinario ante la Corte de la provincia en cuanto a la validez de este procedimiento que el Código Juvenil prevé, y la doctora Montemarani lo ganó. Y su labor ha permitido que para situaciones complejas, delictivas graves, cometidas por menores de 16 años... Los estamos viendo en estos días con un juicio que hay donde justamente hay un menor de edad en un caso de abuso agravado, ¿no? Sexual, sí, Sí. Correcto. Y que es necesario no solamente la visibilización de la situación procesal en la que el menor entienda de que lo que ha hecho tiene que ver con, al ser llevado ante un juez, si bien el juez le explica cuál es la situación, obviamente adaptado a lo que es un menor, ¿no es cierto? Pero también en ese mismo ámbito se le da la posibilidad de la participación a la víctima, que no es menor, porque un reclamo que, por ejemplo, usted podría escuchar a la mamá de Kiara, que en el procedimiento de Kiara, para tener en cuenta, de Kiara Páez, el femicidio de Kiara, la mamá de Kiara siempre reclama de que ella no tuvo mayor participación en el proceso de menores porque no lo podía tener, porque no lo había, no estaba previsto. Y bueno, ahora con este nuevo Código de Procedimientos... lo emparenta con el de mayores, entonces. Lo emparenta mucho con el de mayores, concretamente, y es por eso que se están generando mucha cantidad de audiencias, porque a pesar de que en muchas ocasiones los menores no son punibles porque por ahora está vigente la ley anterior, que es que la responsabilidad penal de un menor es a partir de los 16 años, también cuando son hechos muy particulares, como el caso de las amenazas a las escuelas, que tuvimos unas cuantas. Esas fueron de rápida resolución, ¿no? Fueron Todavía me parece que andan dando vuelta de rápida alguna. resolución, pero incluso también esos menores de 16 años han sido traídos ante el juez para que el juez aplique una medida socioeducativa de seguimiento de ese menor, de control de sus conductas a través, obviamente, de equipos interdisciplinarios, pero eso también permite entender, creemos que así es valioso, de que ese menor entienda que lo que hizo no solamente es disvalioso desde lo bueno y de lo malo, sino también en que está contemplado en una conducta penal que, si bien no lo alcanza por su minoría de edad, pero que concretamente tiene una significación importante desde el punto de vista de la ley penal. Tiene un minuto para un mensaje final a la ciudadanía. Bueno, qué difícil en un minuto encerrar todo eso. No creas. Bueno, no, fundamentalmente algo con lo que creo inicié mi pequeño discurso también al momento de la jura, de que venimos en una actitud de servicio al vecino, a la comunidad, y tal como lo dice la Constitución, la nueva Constitución provincial, estamos desde el Ministerio Público de la Acusación a representar los intereses de la víctima. Esa es nuestra labor fundamental. En todo ello vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los vecinos hallen en la labor de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación la mayor satisfacción posible en la representación de sus intereses. Uno de los fundamentos, ¿no?, de las modificaciones del Código, incorporar a la víctima como voz audible y no como una presencia invisible. Y para nosotros considerar el elemento fundamental en nuestro trabajo. Esa es la premisa que yo me propongo para mi gestión, de que sea el elemento fundamental de nuestro trabajo, el objetivo fundamental. Lograr la satisfacción de la víctima. Por supuesto, tal vez es pretencioso el objetivo, pero creo que como puesta a alcanzar
Está muy bueno que lo planteemos como la máxima a lo que nosotros nos debemos en nuestra labor. Después veremos qué tanto podemos cumplir esa premisa, pero bueno. Muchísimas gracias, doctor Clavero. Entonces fue el fiscal regional Mauricio Clavero charlando un ratito con nosotros y contándole a la gente cuál es su función y también cuáles son los objetivos de este puesto que poco tiene de burocrático y mucho de activo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.